amigos? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Muchas veces cuando se está en espera de un bebé siempre se piensa, ¿será varoncito, será niña, se parecerá a papá o a mamá? Pero en lo que todos coinciden definitivamente es que se espera que este bebé llegue sanito. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que se desarrolla mientras que está en el vientre materno. Hoy hablamos de las cardiopatías genéticas. Cardiopatías congénitas, me entusiasmé. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, congénitas. Sabemos que incluso el corazón es uno de los órganos que se forman las primeras semanas, 28 semanas, tengo entendido. Pero ¿qué es esto que suena un poco enrevesado? Bueno, y es importante que conversemos acerca de esto. Cuando hablamos de cardiopatías, nos referimos a anormalidades que se pueden producir ya sea en el desarrollo del corazón o de los grandes vasos sanguíneos y que se dan al nacimiento. O sea, durante la formación no crecen bien y pueden causar problemas. Y lo importante, lo más importante es conocer que, si bien es cierto, hay acciones que pueden ayudarnos a prevenir, como por ejemplo tener un buen control prenatal, no estar tomando ningún medicamento, tener un buen control del azúcar en la sangre cuando uno está gestando. También es importante saber que la detección temprana, que es parte de los chequeos de los recién nacidos, puede permitir un buen tratamiento. Por eso es que este tema es importante y lo vamos a estar hablando en este programa. Buenísimo. Entonces, un seguimiento prenatal y luego con pediatría. De eso en algunos segundos, porque es momento de presentar en principio a nuestra querida Sarita Busabá, porque llegamos con momentos de nutrición. Adelante, Sara. Hola Jennifer y Patricia, ¿cómo están? Efectivamente, ese es un tema muy sensible porque, como bien decía Jennifer, al nacer esperamos siempre lo mejor, la salud de nuestros niños, pero cuando a veces no nos hemos cuidado en la gestación o porque existen otras razones, a veces el niño puede venir con un problema cardíaco congénito. Y la prevención es tan importante, la detección precoz. Y es que en la alimentación, en la nutrición, también hay cosas que se relacionan respecto de este problema de salud que puede ser tan severo. Hay que recordar que puede ser un conjunto diverso de anomalías, pero que en común fallan en la estructura del corazón y esto puede alterar cómo fluye la sangre. Y es que justamente en este fluido sanguíneo, que recuerden, carga el oxígeno y también carga los nutrientes, es que pueden haber consecuencias en el estado nutricional. Por lo general, los niños que nacen con una cardiopatía congénita son niños que no crecen mucho y que puede verse alterado su desarrollo. Por eso tan importante la intervención temprana, la cirugía o el tratamiento que el médico considere debe hacerse de manera oportuna. Ahora, cuando hay un poco fluido, digamos poco oxígeno que va cargando la sangre, todas las células que la necesitan para poder utilizar la energía, para poder aprovechar esos nutrientes, es deficiente. Y lo primero que se afecta es la masa muscular, es decir, la musculatura de este niño, que en lugar de ir perdiendo la grasa, se va perdiendo este músculo. Por tanto, consumir alimentos cárnicos como huevo, leche, cuando ya el niño está mayor, obviamente es importante, pero vamos a ir paso a paso. Aparte de todo esto, cuando hay esta situación, generalmente este niño, y vamos a retroceder cuando el niño recién ha nacido, es un niño que no tiene mucho apetito, tiene dificultad para comer, se cansa, se duerme mucho y va afectando la cantidad de energía, de alimento que necesita y entonces, como decía, no crece todo lo que debe crecer y eso se puede ir sosteniendo en el tiempo, incluso en la adolescencia. Entonces, si estamos en el caso de un niño recién nacido, la lactancia materna es fundamental. Y luego, si va ya creciendo y avanzando, entonces la alimentación complementaria y alimentos altamente nutritivos, lo que viene de la tierra, lo que cocinamos en casa, eso es lo que tiene que comer. Pero lo segundo es tener en cuenta que como tiene poco apetito y se llena más rápido, entonces hay que procurar darle pequeña cantidad de comida, pero muchas veces en el día.
Es decir, si una persona normal se alimenta cada 3 o 4 horas, este niño va a comer cada hora y media, hasta incluso cada 2 horas en el día. Incluso cuando llegue a la adolescencia, para que alcance a cubrir todos estos nutrientes. Muy importante es la cantidad de líquido que le damos a ese niño, y tiene que ver con la recomendación del médico. No podemos darle líquido como queremos. Hay una regulación, una cantidad de líquido adecuada, y tiene que ir de la mano, como decía, de la recomendación del médico. Por otro lado, tenemos que tratar de aumentar las calorías en ese niño. Si es un infante, un recién nacido, la lactancia materna, y el médico evaluará si se requiere además un suplemento. Pero si ya está en casa y le estamos dando de comer, entonces vamos a buscar preparaciones que tengan muchas calorías. Por ejemplo, los purés. Y la ventaja del puré es que entra más cantidad, por ejemplo, si es de papa, más cantidad de papa, pero yo le puedo poner además quesito, le puedo poner huevo, hasta incluso le puedo poner sangrecita, y en una misma cantidad de alimento yo tengo muchos nutrientes y muchas calorías también. Otra manera es incorporando un poquito más de grasa en la dieta, pero de grasa sana. Si yo, por ejemplo, tengo un niño ya más crecidito y ya le puedo dar yogur, le puedo acompañar con un poquito de mantequilla de maní, le puedo poner aceite en su plato servido, puedo darle palta, que son grasas saludables. Entonces recuerden, cuando hay este tipo de cardiopatías, si es que es recién nacido, la leche materna y suplementación según lo que diga el médico. Y si el niño ya está más grandecito, entonces vamos a enriquecer, y teniendo en cuenta que come poquito, más veces al día, pero muy buena comida. Patricia, Jennifer, es un tema muy interesante, y hay que recordar que estas dietas son muy personalizadas. Tiene que ir de la mano con el médico, con la nutricionista y con el equipo multidisciplinario que atienden a este niño a lo largo de su vida. Perfecto, muchísimas gracias, Sarita. Y lo que has recalcado en este momento, especialmente en estos casos de cardiopatías congénitas, se necesita que haya un equipo multidisciplinario que apoye el manejo de este niño conjuntamente con toda la familia. Muchas gracias, Sarita, y nos vemos, me imagino que nos vas a acompañar en el programa. Por supuesto, claro que sí, aquí estoy pegadísima. Perfecto, ok, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias pues a Sarita Usaba, eso era Momentos de Nutrición. Y Patricia, antes de entrar de lleno al tema de las cardiopatías congénitas y ver pues el informe que hemos elaborado, me gustaría hablar de algo que ha generado muchísima atención en nuestro país. Incluso se ha señalado que podría ser tal vez una emergencia sanitaria por la novedad. Se ha presentado un caso de difteria en la capital, precisamente pues entre los límites de los distritos de Lima y La Victoria, y se sabía que ya la difteria estaba erradicada de nuestro país, o es lo que se entendía desde hace 20 años. ¿Qué es esto de la difteria y qué tan de sumo cuidado es que se haya presentado un caso? Qué bueno que me lo estés preguntando, porque es importante que todos lo conozcamos. La difteria es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria, para la cual existe vacuna, existe una toxina, una antitoxina, y ahora les voy a contar por qué es importante eso, y además existe antibióticos que pueden tratarla. Pero efectivamente, como existe vacuna, hace mucho tiempo que prácticamente en toda Latinoamérica ya no existían casos, pero en estos últimos meses han comenzado a haber casos en Brasil, en Haití y en Venezuela. Este caso que se ha presentado de esta niñita de 5 años, que aparentemente vivía en Iquitos, pero que ya tenía varios meses acá, es justamente el primer caso de difteria en el Perú en 20 años. Y eso está haciendo que nos comencemos a preocupar, porque una de las razones por las cuales pueden aparecer estas enfermedades, porque durante inclusive la pandemia se ha bajado la cobertura de vacunaciones. Sabemos que la cobertura de vacunaciones para difteria está como el 40%. Esta niña no ha sido vacunada. Ahora, Patricia, de lo que se ha dado a conocer, ya incluso por información noticiosa, es que en efecto esta niña, ¿no?, de 5 años solamente había recibido sus primeras vacunas al inicio, a su nacimiento, pero lamentablemente no se siguió con esa cartilla de vacunación obligatoria que debería seguir todo padre de familia cuando la niña pues ya está bastante grandecita, ¿no? Así es, y por eso, y un poquito para que conozca la gente cómo se presenta esto. Y puede causar confusión porque muchas de las enfermedades se presentan con fiebre, con tos y con dolor de garganta. Así se presenta la difteria. Pero después la bacteria produce como una especie de membranas blancas en la garganta que son gruesas y comienzan a atracar inclusive las vías respiratorias y la gente se asfixia. Pero además esta bacteria produce una toxina que puede dañar el corazón y los nervios. Pero se puede prevenir con vacunas. Y por eso el mensaje más importante para todo el mundo, en lugar de entrar en pánico, es el siguiente. Todas las personas
deberíamos estar vacunadas, ¿ok? Y especialmente este es un mensaje para los padres de familia. Existe un esquema de vacunaciones del niño o niña del Ministerio de Salud para menores de 5 años. Y en este esquema se tienen 5 vacunas que se tienen que dar para difteria. Las 3 primeras, y las ven ahí, la primera será a los 2 meses, es la primera dosis de la vacuna pentavalente. En esa vacuna tenemos difteria, ¿ok? A los 4 meses, la segunda dosis. A los 6 meses, la tercera dosis. Y en la siguiente imagen, la van a ver, luego tenemos los 2 refuerzos que se necesitan. El primer refuerzo a los 18 meses, que lo tienen ahí como primera dosis de vacuna DPT, difteria, pertusis y tétano. Pertusis es la tos convulsiva, ¿ok? Y el siguiente refuerzo es más o menos entre los 4 y 5 años, el segundo refuerzo. Señoras, señores, si durante esta pandemia sus niños no han recibido todas sus vacunas, este es el momento para hacerlo. Acudan al establecimiento de salud, pidan su cita y que les coloquen las vacunas que les corresponda. Igual que estamos teniendo este brotecito, ojalá que solamente se quede ahí, se están haciendo las vacunas, se está estudiando para ver que no avance más. Igual podrían aparecer brotes de tétanos, de tos convulsiva, de sarampión, de todas aquellas cosas para las cuales no se han vacunado los niños. Nuestra forma de protegerlos es vacunarlos. Por favor, hagámoslo. Esta es una llamada de atención para que mejoremos la cobertura de vacunaciones y esto depende de todos nosotros. Recuerdo mucho, ¿no?, la importancia de las vacunas cuando lo tocamos, pues incluso en la primera semana de programas. Pero no se preocupe, nosotros vamos a hablar la próxima semana un programa completo en relación, pues, al tema de la difteria, si es que de repente los adultos ya hemos sido vacunados cuando estábamos pequeñitos, si es que debemos de recibir o no una dosis, cuáles son los síntomas, los tratamientos, todo en relación al tema de difteria la próxima semana también a propósito de este caso que se ha presentado el día de hoy en nuestra capital. Pero ahora sí vamos a regresar al tema que nos concita el día de hoy en Cuerpo Médico, las cardiopatías congénitas. Hemos dicho que el corazón es uno de los primeros órganos que se forma, incluso se sabe que es más o menos a los 28 días del embarazo. Vamos a ver un informe al respecto y entramos ya con sus preguntas a los especialistas. Según la OMS, se calcula que en el mundo aproximadamente más de 300.000 recién nacidos fallecen durante las primeras 4 semanas de vida, debido a anomalías congénitas. Entre una de las más graves y frecuentes está la cardiopatía congénita. Estas son las alteraciones del corazón y los grandes vasos sanguíneos que se originan antes del nacimiento. Los síntomas incluyen frecuencia cardíaca normal, tono azulado en la piel, inflamación de los tejidos corporales o de los órganos y dificultad para respirar. Asimismo, también dificultad para alimentarse y para desarrollarse con normalidad. Este es un problema que ocurre durante el embarazo a medida que el corazón del bebé se desarrolla. Las cardiopatías congénitas son los defectos de nacimiento más comunes. El corazón del bebé comienza a desarrollarse en la concepción, pero se forma por completo a las 8 semanas de embarazo. Entonces, las cardiopatías congénitas ocurren durante estas primeras semanas, que son cruciales para el desarrollo del bebé. Salud menciona que más de 90.000 personas presentan algún tipo de cardiopatía congénita en el Perú. Y según los estudios realizados, en nuestro país 8 de cada 1.000 niños presentan estas complicaciones médicas que pueden generar durante el periodo de crecimiento del pequeño insuficiencias cardíacas y trastornos del ritmo cardíaco. El estilo de vida de un paciente con cardiopatía congénita es bastante limitado, pues la persona debe realizar desplazamientos cortos porque tienden a cansarse rápidamente. Además, debe llevar de manera continua tratamiento clínico e ingerir medicamentos para evitar complicaciones en su salud. Según los especialistas, las cardiopatías más frecuentes en nuestro país son la comunicación interventricular y el ductus arterioso persistente. También existen las cardiopatías cianóticas, siendo la más frecuente la tetralogía de Fallot, que es responsable de entre un 5 y 10% de todos los defectos cardíacos. Finalmente, los tratamientos incluyen el uso de medicamentos para bajar la presión arterial y controlar la frecuencia cardíaca, dispositivos cardíacos, procedimientos de cateterismo y cirugía. Los casos más graves pueden requerir un trasplante de corazón. Amigos de Cuerpo Médico, después de todo lo mencionado, es importantísimo recordarles que estar siempre informados sobre el cuidado de la salud es una muy buena práctica de prevención. Gracias.
Muy bien, sabemos que usted ya tiene bien apuntado los teléfonos de Cuerpo Médico, pero se los reiteramos para que usted pueda hacer sus consultas a nuestros especialistas, 619-0774, 619-0776 y 619-0777. Redes sociales también tenemos, ahí están 3 cuentas a las cuales usted puede mandar su consulta. Dicho eso, vamos a darle ya la bienvenida a nuestros especialistas el día de hoy. Damos la bienvenida al doctor Juan Menéndez García. Él es médico cardiólogo, miembro del Comité de Cardiopatías Congénitas del Adulto del Instituto Nacional Cardiovascular, INCOR de E-Salud. Y también damos la bienvenida al doctor Jan Guamán Venancio. Él es pediatra del Hospital Cayetano Heredia y también pues cardiólogo del Instituto Nacional Cardiovascular, INCOR. Con ambos, muchísimas gracias y vamos a una primera consulta que llega por redes sociales y esta pregunta va para el doctor Menéndez. Por favor, atención, doctor Menéndez, le pregunta Abel Cutipa. Tengo 42 años, no tengo vicios y soy de contextura delgada. Tengo dolores y presión en el pecho cuando hago esfuerzos. ¿Es necesario ir a un cardiólogo? Pregunta. Bueno, la pregunta es bastante obvia, pero vamos a ver qué nos responde el especialista, doctor Menéndez. Bienvenido. Buen día, muchas gracias. A usted. Bueno, la pregunta definitivamente llama la atención de la persona por la presencia de dolor, básicamente, ¿no? Molestias en el pecho. Pero si nos referimos a lo que es cardiopatías congénitas, las molestias en el pecho pueden estar referidas si hablamos solamente de corazón, a enfermedades congénitas o enfermedades adquiridas. Y dentro de las enfermedades adquiridas, ustedes ya saben, ¿no? Los problemas de las enfermedades coronarias, válvulas. Pero cuando hablamos de enfermedades congénitas, hay enfermedades congénitas que muchas veces no son diagnosticadas en el nacimiento. No se escucha un soplo, el niño llora normalmente, pero no es hasta la edad adulta en que comienzan a aparecer algunos síntomas. Eso en algún tipo de cardiopatía congénita. Definitivamente todo tipo de dolor torácico debe requerir la evaluación de un médico especialista para descartar que haya un tipo de cardiopatía, ya sea congénita o adquirida, ¿no? De lo que hemos mencionado. Pueden ser también de las adquiridas, lo más frecuente, las enfermedades de las arterias coronarias, ¿no? Muy bien. Perfecto. Tenemos otra consulta que nos está llegando por Twitter. Y la consulta dice, César Eduardo, a mi esposa de 58 años la llevamos a emergencia por dolor en el pecho, tipo opresivo y dificultad respiratoria. Fue evaluada y le realizaron un cateterismo cardíaco que resultó normal. Al final le diagnosticaron un síndrome de Takotsubo. ¿Qué tratamiento debe seguir? Y tal vez lo que podemos explicarle a nuestros televidentes es qué cosa es este síndrome. Esta pregunta en realidad vamos a tener que volvérsela a hacer el doctor Juan Manuel Menéndez porque es de adultos. Y nos perdona, doctor Gian Paolo, que es un cardiólogo pediatra en este momento. ¿Qué cosa es este síndrome? Bueno, definitivamente este es un síndrome que genera una enfermedad cardíaca, pero es adquirida, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, el corazón tiene enfermedades que son congénitas, que ya vienen desde la formación, desde el útero materno, y las adquiridas son cuando ya el ser humano ya nació y en la evolución aparecen enfermedades. Y una de ellas es el Takotsubo, ¿no? Que es un síndrome caracterizado básicamente porque el ventrículo izquierdo se dilata de manera que pierde fuerza ese ventrículo y se forma como que fuera un globo, como una pera, con ciertas características que las podemos ver en la ecocardiografía y también con el cateterismo cardíaco. Cuando hacen el cateterismo observan que las coronarias están normales, porque cuando uno habla de dolores en el pecho en mayores de 40 años, está pensando en que sean problemas coronarios. Y cuando vemos en caso de un Takotsubo, el hemodinamista ingresa a sala, ve las arterias coronarias y están normales. Entonces ahí lo que se genera básicamente es un tema de disfunción, llamamos nosotros así, es una pérdida de la función de la fuerza contráctil del corazón, ¿no? Que está relacionado, muchas veces se considera que es al estrés, a un incremento de sustancias que generan digamos, puede producir espasmos, disrupción del endotelio coronario y generar un síndrome similar a un infarto cardíaco, ¿no? Que es lo que
lleva al paciente a que sea evaluado en emergencia, ¿no? Y también genera la sensación de falta de aire. Perfecto. Y entonces el manejo y el tratamiento va a tener que ver, ayudar al corazón a que vuelva a tener su función como bomba, que es la función que requiere. Y requiere que la siga el especialista. Muy bien, vamos con otra consulta. Rápidamente tenemos a Sofía, quien nos llama desde Puente Piedra. Sofía, bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es la pregunta? Muchas gracias. Buenas tardes a los doctores. Estoy embarazada, tengo 3 meses y medio y quisiera saber si aparte de la cirugía que me hago, puedo hacerme cosas para saber si mi bebé presentará alguna cardiopatía congénita. Perfecto. Muy buena pregunta. Esta pregunta va para el doctor Guamán, a quien también le damos la bienvenida. ¿Algún examen extra, además de los chequeos postnatales, o mejor dicho, todos estos seguimientos que se hace una mujer embarazada? Doctor Guamán. Gracias. Bueno, de las cardiopatías congénitas es muy importante su diagnóstico, hacerlo prenatal, ¿no? Entonces esta pregunta es bastante importante. Generalmente la primera evaluación lo hace el ginecólogo con las evaluaciones ya sea del peso, el desarrollo, la altura uterina y también algunos exámenes que solicitan, ¿no? Como la ecografía obstétrica. Generalmente la evaluación cardíaca se hace a partir de las 20 semanas. Entonces, a partir de las 20 semanas, el ginecobstetra evalúa en una ecografía obstétrica las características básicas de la morfología cardíaca. Si él llega a encontrar alguna anomalía, ya lo deriva con nosotros para complementarle con una ecografía fetal. Ahora, hay casos en los cuales él encuentra algunas anormalidades en el desarrollo, como está en relación a algunos síndromes, ¿no? Como el pliegue total, algunas medidas del cráneo o algunas relaciones que él saca. Entonces, en esos casos, si es que se está sospechando de alguna anomalía cromosómica, también vienen con nosotros para hacer una ecografía fetal, ¿no? Para el diagnóstico. Básicamente es eso, ¿no? El primer tamizaje, el screening, lo hace el ginecobstetra con la ecografía obstétrica, básicamente. Entonces, digamos que forma parte de los chequeos, ¿no? Periódicos que tiene que hacer una mujer embarazada. Creo que aquí lo que estamos nuevamente, cuando estamos hablando de prevenir, de diagnóstico temprano, es sumamente importante que las mujeres que están gestando tengan sus controles prenatales. Y especialmente lo que está mencionando el doctor, alrededor de las 20 semanas, ya es cuando se puede ver mejor, inclusive, la función cardíaca, se siente el latido y el médico que le está viendo va a definir si requeriría algún estudio adicional. El control prenatal es fundamental porque si el diagnóstico es temprano hay mejores alternativas para poder dar un manejo. Buenísimo, Sofía. Entonces continúa con tus controles prenatales, no hay nada que preocuparse. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Estamos hablando de las cardiopatías congénitas. Esto es Cuerpo Médico, estamos hablando de las cardiopatías congénitas y tenemos otra consulta. Tenemos a María, quien nos llama desde Comas. María, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo una consulta. Mire, la consulta es, un familiar mío tiene cardiopatía isquémica y siempre tiene dolor en el pecho, donde empieza el estómago. Ahora, él viene tomando medicamentos ya hace aproximadamente 3 años. Entonces yo quisiera saber qué tratamiento más debe seguir. ¿Qué edad tiene? Él tiene como 57 años. Es un adulto. Muy bien. Doctor Menéndez, por favor, ¿qué respuesta podemos darle a María? Sí, mire, la enfermedad isquémica, cuando habla de isquemia estamos refiriéndonos a la enfermedad de las arterias coronarias. Yo acá justo tengo una maqueta del corazón, donde podemos ver que en el corazón hay muchas estructuras, y una de ellas son las arterias coronarias, que son las arterias que van a irrigar y alimentar al músculo cardíaco, ¿correcto? Pero aparte hay vasos sanguíneos y la parte interna del corazón tiene otras estructuras. Cuando hablamos de isquemia estamos hablando de que estas arterias coronarias se han obstruido por colesterol, o sea, se han formado placas de colesterol dentro de estas arterias y
el paciente puede estar presentando dolor de pecho, la famosa angina de pecho, ¿no? Cada vez que hace un esfuerzo presenta dolor. Entonces, estos pacientes requieren de una evaluación y de acuerdo a los exámenes que se le haga, se va a definir si estos pacientes requerirán de hacerle de repente un cateterismo, colocarle un stent o en algunos casos realizarle una cirugía de bypass coronario. Algunos casos no lo requieren, solamente requieren de manejo médico, donde entran pues una serie de medicamentos que lo que hacen es evitar la formación de coágulo dentro de la coronaria para evitar los infartos, hay que controlar la frecuencia cardíaca, hay que controlar la presión arterial si es que el paciente es hipertenso y otras comorbilidades como la diabetes, dejar el tabaco, la actividad física, ¿no? O sea, la cardiopatía isquémica es una enfermedad cardíaca adquirida, ¿no? Recuerden, hay enfermedades congénitas que vienen del vientre materno y lo adquirido es cuando ya hemos nacido y en tiempo adquirimos alguna enfermedad. Y qué importante, doctor, que esté haciendo notar eso, ¿no? Porque en realidad el programa estábamos dirigiéndolo a problemas con los que uno puede nacer, que son las enfermedades o estas cardiopatías congénitas. Pero ya nos están llamando porque también hay preguntas acerca de las otras, que siempre es la preocupación. Para las cardiopatías congénitas, que es lo que vamos a estar hablando, por ejemplo, un buen control prenatal, hacer el diagnóstico temprano, y vamos a seguir conversando aquí acerca de ellas. Y para estas otras cardiopatías, que son las isquémicas, las adquiridas, que ha dicho usted, importante es poder tener una buena alimentación, ejercicio y tratar de tener estilos de vida saludable. Tenemos una consulta que viene desde Twitter. Milagros Peña dice, buenas tardes, mi hija nació con un soplo al corazón. Ahora tiene 16 años y manifiesta malestar nuevamente ya que le duele el pecho. ¿Será por este problema? Doctor Guamán, los soplos en el pecho. ¿Qué nos podría, ella tiene 16 años y un poco de dolor? ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente? A ver, para explicarle, el soplo cardíaco es el diagnóstico que hacemos en la evaluación, ¿no? Al escuchar el corazoncito y detectar un ruido anormal, es lo que diagnosticamos el soplo cardíaco. Pero el soplo cardíaco tiene dos tipos, ¿no? Hay un soplo cardíaco que puede ser normal, que no le conlleva a ninguna alteración, ¿no? Algún problema en su vida cotidiana. Generalmente este soplo fisiológico, soplo inocente, es normal durante los primeros años. Entonces, generalmente en la evaluación del pediatra, si ya evalúa cómo está su curva de peso, talla, la frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, si hay cianosis o no, entonces él lo cataloga como inocente o patológico, ¿no? Que sería el otro caso. Entonces, si es una edad temprana, es relativamente normal, igual necesita una evaluación y seguimiento. Pero ya a los 16 años, el soplo ya no es considerado un soplo inocente, un soplo patológico. Ya a esa edad necesita una evaluación. Ahora, en relación al dolor precordial, no necesariamente está en relación al soplo, que generalmente puede ser por algún agujerito, algún huequito en el corazón o algún problema en la válvula, no siempre está relacionado. A veces está más relación con algún tipo de arritmia o a veces también con un poco de ansiedad, ¿no? Pero lo que le recomendaría ya a los 16 años, con este antecedente de haber tenido un soplo previamente, necesita una evaluación. Hacerle un electro, evaluarle clínicamente y complementarle con una ecografía, ¿no? Para tener todo el conjunto y hacer un diagnóstico más preciso. Perfecto, entonces la recomendación es hacer un chequeíto. Si bien es cierto, pudiera ser que ese dolor no tenga que ver con el corazón, de todas maneras, un chequeo para ver si todavía persiste el soplo, de qué se trata. Muchas gracias. Siempre darle seguimiento. Vamos ahora con otra consulta, llega a través del Facebook, vamos a darle lectura. Demóstenes, qué lindo nombre, mira, nos pregunta, tengo 48 años y hace como 3 meses me apareció un dolor en el pecho izquierdo, como si mi corazón me ardiera. ¿Qué me puede recomendar, doctor Menéndez? Bueno, nuevamente, quizás el síntoma más frecuente y que mayormente alarma a la población en general, sobre todo por encima de los 30, 40 años, es el dolor torácico, ¿no? Pero bueno, el dolor torácico, que es lo que más angustia a la población, es que esto no esté relacionado a un infarto, ¿no? O sea, si por ahí de repente va la pregunta. Cuando uno habla de un infarto, de una enfermedad coronaria, estos dolores tienen unas características.
Entonces, pero antes de eso, para que usted piense que tenga una enfermedad coronaria, tiene que ver cómo está su estilo de vida. Si usted es hipertenso, diabético, fuma, es obeso, sedentario, estrés, tiene estas características, eso ya va sumando, digamos, cierto puntaje para sospechar que ese dolor que usted tiene puede estar en relación a una enfermedad coronaria. Pero de ahí vamos a la historia clínica del paciente, a conversar y escucharle decir en qué momento se presenta, cuánto dura, a dónde se irradia, cuál es la intensidad. Entonces, con esas características nosotros podemos decir que hay una sospecha que ese dolor esté en relación a una enfermedad coronaria. O si ya hablamos de otras patologías, algunas enfermedades valvulares podrían dar dolor torácico. Algunas enfermedades congénitas que se manifiestan en edad adulta podrían dar dolor torácico. Por eso es importante, cuando uno presenta dolor, lo primero de repente no es directamente ir a un cardiólogo. Cuando el dolor es inespecífico y no bien localizado, probablemente iniciar la consulta con un médico general, un médico internista, porque recuerde que en el pecho no solamente tenemos corazón, tenemos pulmones, tenemos bronquios, tenemos esófago, hay muchas estructuras que podrían doler. Perfecto. Entonces, esa sería la recomendación. Claro que sí, en todo Entonces, caso. el chequeo médico que es importante porque ese dolorcito ahí podrían ser muchos de los órganos que tenemos ahí en el pecho, pero nuevamente factores de riesgo, que son los que tenemos que reducir. Una buena alimentación, buen sueño, el poder hacer ejercicios podría reducir nuestros riesgos de tener problemas El cardíacos. doctor ha hecho una relación, ¿no?, bastante clara, y uno tiene que ver si se ha comprado todos los tickets, ¿no? El hecho de obesidad, hipertensión, de repente tener, ¿no?, hábitos de vida que no son para nada saludables. Entonces hay que ver el tema de prevención básicamente. A ver si nos comunica si es que tenemos otra consulta que llega a través de redes sociales o si no a través del teléfono. Si no, empezamos a preguntarle también a los médicos, al doctor. Ahí está Twitter. Ahí está, la pregunta es del Twitter y dice Sergio Basilio, le pregunta al doctor Guamán: mi hija tiene cardiopatía y le programaron cirugía más de 6 veces, pero no llegaron a hacerla nunca. ¿Qué tipo de secuelas puede tener ahora? Al parecer han pasado ya algún tiempo porque hay una preocupación de una intervención postergada por cardiopatía. Doctor Guamán. Claro, bueno, dada la coyuntura ahora en la que nos encontramos, ya ha habido una reducción en el número de cirugías, ¿no? Si bien se están operando, hay ha habido una reducción en el número de cirugías, y también que para la población con los diagnósticos de cardiopatías congénitas, acá en el Perú solo tenemos 2 centros pediátricos que operan cirugías complejas, que viene a ser para pacientes asegurados lo que es salud, y en INSA, el Instituto de Salud del Niño, ¿no? Ahora, tendríamos que hablar específicamente sobre la patología que requiera, ¿no? Generalmente, los tipos de patología más frecuentes en los niños vienen a ser el CID, CIA y PSA. Estos de por sí tienen una evolución para cierre. O sea, con el tiempo estos pueden cerrar en la mayoría de casos. Cuando estos son grandes o ya tienen gran compromiso, generalmente se planifica el tema de la cirugía. Pero en muchos casos, con un tratamiento médico se puede esperar. Siempre se quiere hacer esta cirugía cuando el niño gane un peso mejor, ¿no? Porque la cirugía es inversamente proporcional con el peso. O sea, quiere decir que si yo voy a la cirugía con un peso muy bajo, tengo más alta mortalidad de tener algunas complicaciones en la cirugía, ¿no? Ajá. Entonces siempre se espera esto, ¿no? Pero sí, de hecho, tanto nosotros como es Salud o MINSA, hay un retraso por toda la coyuntura, ¿no? Esperemos que pronto se pueda operar el paciente, ¿no? Y también una evaluación previa, ¿no? Porque en muchos casos, ya como han estado esperando, digamos, un tiempo prudencial, muchos de estos defectos ya llegan a cerrarse, ¿no? Y ya no llegan a ser quirúrgicos. Perfecto. Perfecto, tenemos una llamada, nos están llamando desde el Callao. René, ¿estás con nosotros? Buenas, doctora, sí. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Cuéntanos. Para resumir, hace aproximadamente unos 30 años atrás a mí me hicieron un chequeo en el corazón y supuestamente tenía un soplo. ¿Qué edad tienes? Que me lo checaran que los 6 meses, pero bueno, no lo he hecho. En los últimos tiempos tengo edad. En estos últimos tiempos tengo un problema, que por ejemplo, cuando tengo una agitación, subo escaleras, cargo peso, voy a tengo Se está cortando, René, no te estoy escuchando muy bien.
René, ¿Aló? ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Sí, 51. 51, y hace 6 meses te dijeron que tenías un soplo. No, No te- 30 años. hace años. Hace años. Años atrás. Ya, y en estos... Muchos años atrás. Entonces, pero eso ya, pues, ahí yo he estado haciendo mi vida normal. Haciendo Sí, parece que hay problemas por la conexión, pero creo que más o menos te hemos entendido. Doctor Menéndez, 51 años, hace tiempo le dijeron que tenía un soplo, ha estado llevando su vida normal, Sí. pero en estos últimos meses ella siente que se está cansando y tiene problemas. Eso es muy importante, interesante el dato que da, porque escuché que hace 30 años le encontraron el soplo, o sea, cuando tenía más o menos 20 años. Ahora, un soplo, como mencionó el doctor Guamán, el soplo en una persona adulta puede estar en relación no solamente a enfermedad cardíaca, por si acaso. Por ejemplo, si tienes anemia, puede haber soplo, ¿no? Si tienes fiebre, puede haber soplo. Pero si pensamos en problemas cardíacos en la persona adulta, un soplo debería llevar a una evaluación ecocardiográfica para salir de dudas, sea el paciente sintomático o asintomático. Pero si ha llegado a un médico y le ha encontrado un soplo, el paciente ha ido porque ha tenido algún síntoma y el médico encontró un soplo. O sea, síntoma con soplo, debe ser el paciente evaluado con ecocardiografía para ver toda la parte interna del corazón y si es que existe alguna anomalía, ya sea congénita o adquirida, que se está manifestando en la edad, digamos, ya adulta, porque 20 años es una persona mayor, ya no es un niño. Y si después de 30 años estaban apareciendo dolores, podría ser que esa enfermedad, si estamos pensando que puede haber una enfermedad congénita o una enfermedad adquirida, puede estar evolucionando y generando cambios en la estructura cardíaca que al final se manifiestan con dolor, con falta de aire, y más adelante podría empezar la hinchazón de las piernas, tos. Entonces, esos síntomas que presentamos no deben ser minimizados y tampoco la persona decir, como ya no siento nada, ya no me evalúo. Ella dice que llevó una vida normal, prácticamente 30 años. Pero es mejor hacer una evaluación más profunda con esos antecedentes que ella manifiesta. Entonces, 2 mensajes importantes. Si una persona le diagnostica un soplo, debe completar el chequeo. En tu caso, René, lo importante ahora, con la historia que tienes y con los síntomas que tienes, necesitas un chequeo completo que ojalá también incluya la ecografía, la ecocardiografía, para poder evaluar bien tu corazón. Así que necesitas ese chequeo. Prevención, la palabra clave. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos con más. Estamos hablando de cardiopatías congénitas. Ya volvemos. Bueno, y ahora tenemos nuestra sección de mitos y estamos hablando de cardiopatías congénitas, problemas del corazón desde el nacimiento. Entonces, el primer mito, los bebés no pueden tener problemas del corazón. Y esto es falso. Justamente, muchas veces, y ya hemos visto, se producen anormalidades en el desarrollo del corazón y los grandes vasos que pueden hacer que los niños nazcan con un problema cardíaco. Lo importante es poderlos diagnosticar temprano, idealmente durante el control perinatal o si no, al menos en los primeros chequeos que se hacen en el recién nacido, para poder plantear manejo y tratamiento temprano antes que haya cualquier complicación. La siguiente, si hay algún problema en el corazón de un bebé, es mejor esperar a que crezca para que lo curen. Y esto es falso. Cada uno de estos problemas, anormalidades que se producen en el corazón, tiene un tiempo adecuado en el cual se debe reparar. Si uno se pasa de ese tiempo, puede ser que el tratamiento ya no funcione, sea inoperable o que ya hayan complicaciones o inclusive puede traer la muerte.
Más o menos el 25% de todos los problemas requieren cirugía, pero hay otros tipos de procedimientos que también se pueden hacer, porque existen procedimientos hoy en día y la ciencia ha avanzado. Lo importante es el diagnóstico temprano y hacer lo que les recomiende el médico en el momento en el que el médico diga que se debe realizar el procedimiento. Y el último mito, los niños que nacen con un defecto cardíaco no sobreviven hasta la edad adulta. Y esto es falso. Gracias al avance de la ciencia, de la tecnología, de los avances de la medicina, más del 85% de los niños que tienen este tipo de anormalidades o problemas congénitos del corazón van a llegar hasta la vida adulta con un desenvolvimiento normal y van a ser activos. Sí van a requerir tener seguimientos, tomar los medicamentos que le indique el médico. Es como, recuerden, el corazón es una válvula, ¿no es cierto? Es una bomba que funciona, se ha arreglado, pero también necesita su mantenimiento y necesita que la cuidemos, como todos. Así que lo importante, nuevamente, diagnóstico temprano, ir al especialista cuando se requiera y continuar con los cuidados, porque sí se puede mantener una vida saludable, inclusive con este tipo de problemas. Buenísimo, entonces eso queda, ¿no? Y da tranquilidad pues a muchos padres que por ahí de repente no tienen algún niño, algún bebé que haya nacido pues con un problema cardíaco congénito. Vamos ahora a ir rápidamente con nuestros especialistas para que nos den recomendaciones finales puntuales, por favor. Vamos con el doctor Juan Menéndez. Gracias. Bueno, en relación a la cardiopatía congénita, vamos a establecer dos grupos poblacionales. El primer grupo es los pacientes que desde niños han sido diagnosticados con cardiopatías congénitas y en un grupo de estos ha sido resuelta la cardiopatía con algún procedimiento ya sea intervencional o quirúrgico. Pero existen niños que van a requerir otros procedimientos en edad un poco más, digamos, puede ser de edad escolar o en adolescencia incluso. Entonces es importante el seguimiento de estos niños en la etapa hasta su adolescencia, de repente que están a cargo del pediatra. Estamos viendo que un grupo de pacientes abandona este seguimiento y justamente lo que decía la doctora Patricia, de que los niños requieren seguimiento incluso hasta edad adulta, de algunas patologías, sobre todo las complejas, porque requieren a veces terapias quirúrgicas por etapas, ¿no? Y ese es uno con respecto a los niños. Y otros en los adultos que tengan dolores torácicos, porque falta de aire, que nunca tuvieron un soplo, de repente eso no significa que puedan tener una enfermedad congénita. Hay muchas enfermedades congénitas que son diagnosticadas en etapa adulta, así que tampoco no desestimen esos dolores y vayan a hacer un chequeo con un especialista. Muy bien, vamos rápidamente ahora con las conclusiones puntuales finales del doctor Guamán en relación pues a las cardiopatías congénitas, doctor. Ok, gracias. Bueno, en general, mi recomendación sería, bueno, para todos los padres, llevar a sus controles a los niños con el pediatra, ¿no? Él es el que va a poder determinar si es que hay algún riesgo de algún tipo de cardiopatía y lo va a derivar con nosotros, ¿no? Que sería el primero, ¿no? Básicamente, viendo en controles y seguimiento, uno puede diagnosticar algún tipo de patología cardíaca oportunamente, ¿no? Y bueno, el otro es en relación, bueno, con este contexto que estamos en el COVID. Si bien los niños con cardiopatías no se ve un incremento importante de complicaciones en este grupo, se ve en general en niños, ¿no? Hay casos de niños que hacen una respuesta post-infección por el COVID, generalmente de 2 meses. Entonces, la recomendación en general es tomar las medidas que en general todos estamos tomando, ¿no? Evitar pues el contacto con muchas personas, el uso de las mascarillas, claro que sí, y hacia las manos, ¿no? Básicamente esa es la recomendación. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos pues al doctor Juan Menéndez García, médico cardiólogo, miembro del Comité de Cardiopatías Congénitas del Adulto del Instituto Nacional Cardiovascular INCOR de Salud, y también al médico, al doctor Jan Guamán Venancio, pediatra del Hospital Cayetano Heredia y también del INCOR. A ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el desarrollo del tema el día de hoy. Patricia, qué importante, ha quedado mucho más claro cada vez el tema de la prevención y cómo darle seguimiento, ¿no? Si en caso se detecta algo, hasta que los especialistas
especialistas determinen el alta o incluso si es que es un tratamiento que va a ser pues de por vida para ese niño. Así es, y también para los padres que en este momento de repente tienen niños que tienen algún tipo de cardiopatía congénita, que está en tratamiento, creo que el mensaje último que se ha dado en esta época de COVID, en general, todos nuestros niños tenemos que enseñarles el uso de la mascarilla, el distanciamiento. Es cierto que necesitan salir a jugar, pero hay que tener siempre mucho cuidado de protegerlos para evitar contagios. No es que tengan más riesgo estos niños con respecto a los otros, todos tienen riesgo, pero tenemos todos que cuidarnos de evitar el contagio por este virus en este momento. Muy bien, última pausa y regresamos con lo último de Cuerpo Médico. ¿Qué hay de nuevo con el tema COVID, Patricia? Bueno, fíjate, yo creo que tenemos que seguir hablando acerca de la prevención. Y hay una cuestión que hay mucha gente que no entiende. Piensa que, por ejemplo, lo que tengo que hacer es solamente las mascarillas o basta con que me lave las manos, pero en realidad, hoy en día, cada vez los expertos nos van mostrando que cada una de las medidas que se toman van sumándose para reducir el riesgo. Y quiero enseñarte una figura que puede ayudar a todos a entender de qué estoy hablando. Y le llaman el modelo del queso suizo, ¿ok? Entonces, miren, cada uno de esos es una lonja de queso. El queso suizo tiene la característica de tener huequitos. Cada una de esas lonjas representa una actividad preventiva o una estrategia de prevención. Cada una tiene de alguna manera un huequito, es como decirte que podría fallar, pero si usamos varias de las estrategias juntas, entonces ahí ves a los virus, ya se van a ir quedando y van a ir parando. Cada intervención puede tener algunos problemas, pero en conjunto podemos hacer que casi ningún virus nos llegue. Y hay algunas estrategias en las cuales la responsabilidad es personal y hay otras que son responsabilidades compartidas entre nosotros y el Estado y todas las personas. Entonces, por esa razón, y si lo miramos, no basta solamente con el distanciamiento físico. Las mascarillas van completando, la higiene de las manos nos completa, esto de la etiqueta en el caso que uno tosa o evitarse tocar la cara. La otra cuestión, si encontramos un sitio que está lleno de gente, evitarlo, limitar el tiempo que me quedo ahí, trabajar en los temas de ventilación, la información que nos tienen que dar, que es también importante, eventualmente la cuarentena y el aislamiento y eventualmente las vacunas. Todas las intervenciones, así en filita, son las que van a ir reduciendo la cantidad de virus que llega a una persona y van a ayudar a que cortemos la transmisión. O sea, es una suma de ítems que de alguna manera va a darnos pues esa fiabilidad de que al final no nos terminemos contagiando. Y ahí, ojo, es muy importante señalar que hay responsabilidades particulares, personales, que empiezan conmigo y otras que son las compartidas, porque al final, si yo me cuido, estoy cuidando también al del costado y a mi familia, a los que viven conmigo. Yo creo que esta pandemia nos está enseñando que lo que hagamos nosotros cuenta para nosotros y también cuenta para los que nos rodean, este tema de solidaridad. Y también hay acciones que tienen que ver con el Estado, pero si nosotros como ciudadanos tampoco las cumplimos, ahí comenzamos a tener problemas. Así que no se olviden, el modelo del queso suizo, tenemos que hacer todas las cosas. Ventilemos, evitemos los lugares cerrados, las mascarillas, responsabilidad ante todo. Y si en algún momento nos tenemos que quedar en casa porque tenemos síntomas,
hagámoslo. Lo hacemos por nosotros y por el resto. Hay que hacer entonces un listado en los cuales yo puedo tener mis medidas de protección y mientras más largo o larguita sea esta lista, puedo hacer check, 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 check y eso tiene pues que ser una consigna de vida de aquí en adelante porque hay que recordar que estamos en una nueva normalidad. A nadie le gusta, nadie lo deseó, nadie lo pidió, pero ni modo, esa es la circunstancia que nos toca atravesar en la vida. Así que con la ayuda de Dios vamos a ir para adelante, Patricia. Así es, sí podemos. Recordemos que sí podemos. La nueva normalidad nos va a permitir hacer las cosas de manera más inteligente y no infectarnos. Que sea esta crisis una oportunidad de mejorar como seres humanos también. Vamos a decir muchas gracias por su gentil preferencia. Recuerde que usted puede mandarnos sus temas, los temas que estamos haciendo ya una agenda maravillosa para las próximas semanas en Cuerpo Médico y que vamos en doble horario, 4 de la tarde, 10 de la noche. Cuídese y quédese en sintonía de TV Perú. Permiso.